Buenos días. Qué bendición estar otra vez aquí, poder leer juntos y aprender y conocer un poquito más de Dios, ¿no? Yo creo que es el fin de todos nosotros. Una vez que hemos entregado nuestras vidas, estuvimos estudiando la semana pasada algunos aspectos de ser discípulo, de caminar con Dios. Miramos la diferencia entre la multitud, los que están, pero en realidad no están, solo quieren recibir un beneficio. Y miramos que el discípulo se queda, que el discípulo permanece, que el discípulo está desde el principio. Vimos el milagro, aún cuando Jesús les preguntó y ellos estaban como, pues sí, no, y apareció Andrés y bueno, toda la historia, ¿no? Los que estuvieron aquí. Y fueron parte del milagro y cómo Dios quiere incluirnos como discípulos en lo que Él va a hacer. En realidad Dios no necesita mi vida, pero quiere que yo sea parte. Yo tengo mis hijos y ellos son mis discípulos. Les guste o no, nacieron de mí y son mis discípulos y están conmigo, y si salimos a evangelizar, se evangelizan conmigo. Caminan conmigo, están conmigo, con mi esposa, y servimos al Señor juntos. Ellos todavía no tienen la conciencia necesaria. Un día van a llegar al punto de decidir si ellos van a caminar con el Dios de sus padres y le van a servir, honrar con sus vidas y ser parte del reino y lo que Dios quiere hacer con ellos. Así nosotros. Llega el tiempo de decidir, no es por carga, no es porque tienes que hacer, porque la enseñanza dice que debes de ser parte del cuerpo y tienes que estar sirviendo a tu hermano. No, lo hago porque soy creyente, amo a Dios y quiero, y mi vida está derramada a Dios de tal forma que quiero servirlo, que quiero honrar a Dios y ayudar en lo que yo puedo, como Andrés, aquí está este joven, ¿no? Bueno, estuvimos estudiando un poquito de eso, ¿no? Terminamos diciendo, ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser uno de la multitud o quieres ser uno de los 12 que termina recogiendo los pedazos y queda con el Señor? Entonces vamos a estar estudiando la continuación de este capítulo 6 del libro de Juan, y nos quedamos en el verso 14. Juan 6, 14. ¿Estamos ahí? Dice, aquellos hombres, hablando de la multitud, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, aquellos hombres, hablando de la multitud, ellos dijeron, sabían la escritura, conocían la ley de Dios y empezaron a analizar a Jesús y mirar que este hombre estaba sanando a todos, que estaba profetizando, y dijeron, ellos estaban esperando un profeta prometido como Moisés. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Este es el profeta prometido. Voy a leer rápidamente en Deuteronomio 18, dice, habló al pueblo en Deuteronomio 18 que Dios levantaría un profeta como Moisés, porque el pueblo no podía soportar ver el monte que estaba ardiendo en fuego, el Sinaí, la oscuridad, las tinieblas y la tempestad, el sonido de la trompeta y la voz que hablaba en medio del fuego, la cual, dice, los que la oyeron rogaron que no hablara más, porque para el ser humano era terrible escuchar la voz tronando
el sonido de trompeta, Dios mismo bajando, descendiendo, y dice que aún ni los animales podían traspasar los límites porque morían. Y estaba el pueblo tan asustado junto con Moisés que dijeron: no queremos volver a escuchar la voz de Dios. Entonces Dios dijo: bien han dicho, entonces voy a levantar un profeta como tú, Moisés. Estaba mirando algunas similitudes entre Moisés y Jesús, y cómo cuando Moisés iba a nacer, Faraón mandó matar todos los niños. Y cuando Jesús iba a nacer, Herodes mandó aniquilar todos los niños, pero los dos fueron preservados por Dios para cumplir el propósito de salvación y de libertad. Uno, físicamente, Moisés iba a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Jesús iba a traer libertad a nuestras almas. Iba a sacar presos de la cárcel, oprimidos por el pecado. La esclavitud iba a ser quebrada y la libertad por medio de su amor iba a llegar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo, Jesús, para que el que cree en Él no se pierda, no viva esclavo del pecado, sino tenga vida eterna. Entonces, estos hombres están mirando la señal que Jesús había hecho. Están mirando el milagro físico y están viendo un hombre poderoso delante de sus ojos, en palabra, porque hablaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura, y también en hechos terribles, ver cómo multiplica así y pueden alimentar 10,000 personas o más. Y ellos dicen: este es el hombre que nos va a libertar de Roma, de la opresión de Roma, del gobierno de Roma. Y Jesús, sabiendo el corazón de ellos, humano, carnal, sabiendo que no le reconocen como Dios, sino le reconocen como un hombre y un profeta poderoso nada más. Entonces Jesús, sabiendo el corazón de ellos, dice, se retiró solo al monte. Jesús tenía un reino. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado, hablando de su reinado, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, de su reino, y la paz no tendrán límite. Lo que ve el hombre es muy distinto a lo que Dios está haciendo. Jesús era rey, Jesús era príncipe de paz. Venía a gobernar los corazones, venía a reinar en las vidas de los que creyeran en Él. Pero ellos miraban físico, y Jesús, sabiendo todo esto, dice: no. Ellos querían levantarlo y ponerlo como rey para ser librados del gobierno de Roma, pero no era así. Era que Jesús es el príncipe de paz. Él venía a traer el reino de Dios a la tierra, salvación, libertad para todas las almas cautivas. Dice la Escritura que la ley fue dada por Moisés, un pacto en el cual el hombre no alcanzaba salvarse, pero la gracia y la misericordia, el nuevo pacto, vinieron por Jesús. Y son, algunas similitudes entre los dos libertadores, entre Moisés. Por eso Dios dijo: voy a levantar un profeta como tú, Moisés. Así que Jesús se fue al monte solo. Vamos a seguir en el verso 16. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, estaban solos.
y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado aquí? ¿Quién tenía el paraguas? Que salió una hermana bien valiente con el paraguas y terminó al revés el paraguas. Y yo decía, no lo hagas. Estaba impresionante el aire, ¿no? Tenías que caminar. Entonces se levantó un mar, se levantó una tempestad, se levantó un gran viento que estaba soplando, ¿no? Y en el 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, más o menos como 4 kilómetros y medio, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y ellos tuvieron miedo. ¿Quién no? Mas él les dijo, yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. El escritor de este libro, Juan, no da tanto detalles como en otros libros, y me gustaría que estudiáramos los otros libros para tener todo el concepto de lo que está pasando en esta tempestad, en este gran viento que se levantó en el mar. Y Juan no nos da muchos detalles, pero nos habla de que los discípulos la iban a pasar duro, la iban a pasar difícil, que ellos acababan, ¿no? Felipe y ellos acababan de tener un examen y ser probados, y ahora el maestro dice, ok, está bien, pero ¿qué crees? Cuando pasas un examen, luego viene otro poquito más pesado, más fuerte, para que seas un mejor alumno, estés mejor capacitado para cuando tengas que enfrentar problemas, dificultades. Tú ya pasaste la prueba y ya sabes cómo va a ser. Entonces va a ser muy interesante estar estudiando estos libros de Marcos, de Mateo, para darnos un panorama de todo lo que está pasando. Entonces vamos a tomar ayuda de estos libros. Vamos a ir a Marcos 6, 45. Marcos 6, 45, ahí pegadito. Y no es que está diferente, es que Marcos lo vio diferente, lo escribió diferente. Los discípulos todos tenían un punto de vista. Todos vivimos, por ejemplo, ahora que el pastor estuvo en el hospital, él lo vivió de una forma, su esposa de otra, nosotros de otra, ustedes de otra, y cada quien tiene su punto de vista de cómo lo vivió. Entonces estos relatos, aunque es el mismo, parecen ser el mismo, no tienen el mismo punto de vista. Entonces entre todos podemos armar uno para mirar realmente cómo pasó cada cosa, ¿no? El Marcos 6:45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Aquí nos da otro punto de vista. En primero, nos dice aquí que la multitud está siendo despedida por el mismo Jesús, él solo, despidiendo 10,000 personas o más. ¿Dónde están los discípulos ahora mientras Jesús despide la multitud? Dice que Jesús los hizo entrar en una barca. Y cuando alguien te hace hacer algo, quizás no quieres. Quizás ellos tenían otras opciones. Oye, Señor, pero ¿por qué te vas a quedar solo? ¿No podemos quedar nosotros contigo? Sube la barca, Felipe. Oye, Señor, pero ¿cómo vas a quedar aquí solo? ¿Cuándo nos vas a alcanzar? ¿En qué barca? ¿No te parece que nos quedemos mejor y vayamos todos juntos? Sube la barca, Mateo. Y Jesús dice, los hizo entrar, les dio de cierta forma una orden. En ocasiones como discípulos Dios dice, haz esto.
Pero Señor, no sería. Haz esto, mijo. Y ellos obedecieron y subieron a la barca. El propósito de subir a la barca no es que ellos permanecieran en la barca o se quedaran en el mar. Algunos de ellos eran pescadores y conocían todo el movimiento del mar. El propósito era ir al otro lado de la ribera. Era pasar, cruzar el mar y llegar al otro punto. Ese era el propósito que Jesús les había indicado y por lo que ellos debían de hacer. Entonces, Jesús no está muy interesado en las multitudes. Él los está despidiendo porque conoce el corazón de ellos. Un corazón que solo quería recibir, pero no dar su vida a Jesús. Entonces Jesús les despide, pero para sus discípulos tiene una enseñanza. Para los discípulos tiene otro examen y una prueba, y esta vez un poquito más complicada. Y los mandaría solos, no tendrían a su maestro con ellos. Físicamente Jesús no iba a estar con ellos para llegar a la meta, que era Betsaida. Así que Jesús, dice, se fue al monte solo a orar. A orar. Él está mirando todo el asunto y necesita ir a orar. Muchas veces Jesús tomaba estos tiempos de oración para Él, intimidad con Dios, que todos necesitamos tiempos de alejar solos y nomás decir: Señor, ya viste quién soy, cómo necesito de ti, y nomás apartarte a un lugar solo para pasar tiempo con Dios. Jesús, muy probable, Él está mirando, y Él es Dios, ¿no? Decía la canción: de la tierra eres Dios, de los mares eres Dios, y eres un Dios sobrenatural. Y estamos de acuerdo, ¿ah? Jesús iba a quedar en tierra solo, los discípulos iban a estar en el mar, pero Jesús es Dios, y Jesús desde la tierra, Él tiene control sobre los mares, sobre la tierra. Es un Dios sobrenatural. Entonces Él necesitaba orar: Padre, estos van al mar, y yo sé lo que se va a levantar en el mar en sus vidas, y las dificultades que ellos van a enfrentar al ser su fe probada. Así que seguramente Él estaba orando por sus discípulos. Jesús intercede por sus hijos. Debemos de saber que nosotros, en la circunstancia, en la situación en donde estemos, Jesús está rogando al Padre: Señor, ayúdale, Señor, fortalezca su vida, Padre, llénalo de ti, estés con ellos. No está fácil, Señor. Jesús sabía las dificultades que iban a enfrentar, y Él, dice, se fue al monte a orar. Muy probable, obviamente, por ellos, ¿verdad? Verso 47 dice: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, uno de ellos vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Entonces llega la noche y los discípulos están en la barca en medio del mar, y habían logrado alcanzar o avanzar como 4 kilómetros más o menos. Pero dice aquí que la barca estaba en el punto medio del mar, y Jesús estaba viéndoles remar. Es decir, que Jesús estaba en el monte, y desde el monte Él tenía una visión de todo el asunto y tenía todo el panorama. Hay salmos que dicen: Dios está en su santo monte. Dios está por encima de cualquier cosa, y Jesús está por encima de cualquier cosa. Y Jesús los está mirando, que están fatigados, con el viento en contra,
Está mirando desde el monte, sintiendo ese gran viento en contra y sabiendo lo que cuesta remar en contra. ¿Cuántos han andado en bicicleta con el viento en contra? Se pone bien, ¿verdad? Pero luego tienes una condición bien poderosa. Y ahí vas. El domingo pasado, un árbol que está a un lado de la casa estaba cayendo por el viento y fui a quererlo componer y ahí voy, en cámara lenta, luchando contra el viento porque estaba poderosísimo. Y luego veo a mi querida suegra, ¡Memo! Y yo volteo y dice, ¡qué grande es Dios! Con todo el ahí, ¿no? Pero caminando con dificultad, imagínate remando, las olas gigantes cayendo sobre la barca, empapados, vamos a morir, fatigados. Habían servido la multitud de 12,000, 15,000 personas y luego nos pides que nos veamos en la barca se levanta esto, voy a morir, Señor. ¿Y dónde estás, Jesús? Jesús está sobre todo. Dios está sobre todo, ¿no? Y nosotros tenemos circunstancias similares en nuestras vidas muchas veces, que no vemos a Jesús por ningún lado, pero no porque no lo vemos, no está ahí. Él está mirando, te está viendo fatigado, está viendo el viento que llega a tu vida, está viendo que ya es de noche, está oscuro, no puedes ver con claridad, está viendo que tu barca puede voltear, pero está orando por ti, está pidiendo por ti, está mirando cómo voy a ayudar a mi hijo. Jesús está en control de todo. Aunque Jesús salió de los ojos de ellos, ellos nunca salieron de los ojos de Jesús. En ocasiones pensamos esto, que porque no veo a Dios trabajar en mi vida, Dios salió de mi vida. No, Dios está en control de tu vida. Tú no has salido de la vista de Dios, no hemos salido de los ojos de Dios si somos sus discípulos. La multitud ya no está, ellos ya salieron del cuadro, ya salieron de la vista. No son creyentes, pero los discípulos sí. Así que ahí están los discípulos en el medio del mar. El mar simboliza el mundo, los problemas, las luchas, las circunstancias. Así que ellos están en medio de este mundo de problemas para ser probados. Muchas veces Dios nos pone en el medio de circunstancias adversas, dificultades, porque tiene un solo propósito. El propósito es ser probado para que tú puedas llegar al otro lado. Y no estoy hablando de caléxico, estoy hablando el otro punto en tu vida. Que puedas estirarte, que puedas ir al límite para ver si eres o no eres. Entonces debemos saber esto como discípulos. Dios no nos va a quitar del mar. Él no estaba orando y Señor, pues ¿qué tal si un milagro los saco de la barca y los pongo en tierra sanos y salvos? Él no va a hacer esto. Jesús quiere que nosotros crucemos el mar. Así que, si quieres ser discípulo, eres un discípulo, ¿qué crees? El deseo de Dios es que cruces el mar. Qué chilo, ¿no? Verso 48. Dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos Jesús andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, más o menos la cuarta vigilia era entre 3 y 6 de la mañana. Y nosotros sabemos, obviamente, que son las horas más oscuras en la noche. Y Jesús, lo maravilloso de Jesús es que Él siempre
llega a tiempo, cuando está más oscuro, cuando estoy más cansado, cuando realmente lo necesito, porque creo que voy a morir, creo que este mar me va a ahogar, porque está en mi contra. Jesús llega andando sobre el mar. Fíjate bien el milagro de Jesús. Una cosa impresionante. ¿Has visto a alguien caminar en el mar? He visto a alguien flotar en el mar. He visto a alguien nadar en el mar. Pero nunca he conocido a alguien que ande sobre el mar. Ha haber sido una cosa espectacular, increíble, el mar abierto, la tempestad, el viento, las olas levantándose, y ahí está Jesús, como si tuviera una tabla de surf, quieto, mirando a sus discípulos. Me imagino a los discípulos con todo el mundo en sus mentes, en sus corazones, pensando, mirando la muerte de cerca. Y Él nada más está ahí. Espérate. ¿Está sobre el mar alguien aquí? Sobre el mar. No es madera para flotar. Ha haber sido algo increíble. Este mismo mar es el mar que a sus discípulos creen ellos que los va a matar. Pero Jesús está caminando sobre esto. A veces nosotros pensamos que hay cosas que ya no puedo, Señor. Voy a tirar la toalla. Ya. Y hay circunstancias adversas en nuestras vidas. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Otras no, otras son más reales. Y cuesta remar, y cuesta seguir. Y estoy ahí, pero no avanzo, y siento que no avanzo, y siento que Dios no está conmigo, y todo se hace oscuro, y no puedo ver con claridad. Y tenemos estos problemas, pero Jesús está sobre el mar. Jesús está sobre la adversidad, sobre los problemas que nosotros creemos nos van a ahogar. Él está caminando con total paz y quietud en el asunto, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Él tiene el poder para librarte, el poder para hacer sentir que con su presencia en tu vida puedes caminar sobre el mar. Déjame ver mis notas poquito. Vamos a avanzar al verso 49. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿quién no? Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Obviamente ellos estaban muy cansados físicamente. Después de haber trabajado tanto sirviendo a la multitud, pues iban llegando de un viaje, subieron el monte, sirvieron la multitud, luego están remando. Ellos al atardecer partieron en la barca y ahorita ya son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. Y han estado remando por horas, sus cuerpos están fatigados hasta la muerte. Tienen ahí horas y horas y horas remando, tratando de salir con sus esfuerzos. Sus mentes estaban medio tronadas. ¿Has tenido estos días? Que te estresas, te cansas, te fatigas, ya no puedo más, y tu esposa voltea contigo y porque estás tronado. ¿O soy el único? A las hermanas no les pasa esto cada mes,
Perdón, hermanas. Entonces ellos están ahí, no están pensando, están tronados, están fatigados y ¡ah! Es un fantasma. Hay una tempestad, obviamente no se ve claro, está oscuro y ellos no están pensando que Jesús va a llegar surfeando sobre las olas. No, ellos están pensando cómo lo voy a solucionar yo. Y muchas veces somos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿De dónde voy a sacar el dinero que necesito? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo yo? Y Jesús está ahí mirando, diciendo, hello, ¿hay alguien en casa? Entonces su mente estaba tronada y Jesús estaba ahí, pero fíjate bien lo que Él les dijo. Él les dijo, tengan ánimo. Dios no va a llegar y te va a aplastar en el medio del asunto. Va a decir, sí, pues te digo, va. No. Dios está ahí para animarte. Y Él le dijo, tengan ánimo. Y es importante tener ánimo. Hay una palabra muy famosa en estos días, se llama depresión. Y todo el mundo la padece. Engaño de Satanás. Todos tenemos nuestros tiempos de altibajos y nos agüitamos, pero nadie sabe qué hacer con la depresión. Ten ánimo, Dios está contigo, está enfrente de ti. ¿Batallas con esto? Ten ánimo. ¿Batallas en tus circunstancias? Ten ánimo. Jesús le dijo, yo soy, no teman. Voy a leer Éxodo 3:14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a ustedes. Yo soy es el nombre de Dios. También es la misma palabra que Jesús utilizó cuando vinieron por Él para arrestarlo. ¿Quién es Jesús? Y Él dijo, yo soy. Y todos cayeron a tierra. Imagínate, el mismo Dios está entre nosotros. Y esta palabra, el yo soy, quiere decir yo soy Dios, yo soy todo, yo soy el que existe. Tiene que ver con todo y todo, no hay nada fuera de esto. Por eso Él le dijo a Moisés, diles que yo soy lo que necesitan, que yo soy el que liberta, que yo soy el que sana, que yo soy el que salva, que yo soy, y podemos hacer la lista. Porque Él es todo y en todos. Y esta es la palabra que Jesús utilizó con sus discípulos. Les dijo, yo soy. Diciendo, Dios está contigo. Yo soy Dios. No temas. No temas. Porque yo soy tu Dios. Es increíble tener a Dios con nosotros entre medio de una prueba, de una dificultad. Es increíble que el Maestro está con nosotros cuidándonos con el propósito de que nuestra vida, nuestra fe crezca y podamos llegar al otro lado. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, porque ahí nos dice un detalle muy importante en medio de esta tempestad, de este viento que se está levantando. Mateo 14:27. Aquí vamos a ver un poquito diferente. Mateo 14:27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. La misma escritura que estamos leyendo. Pero aquí, entonces en el 28, le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, o si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí brinca uno de los discípulos. Aparece en escena Pedro mirando a Jesús andar sobre el mar. Y Pedro, dado su corazón quizás impulsivo, mirando
quizás la escena atrás, no sabemos, supongamos, de la multitud y cómo Jesús hizo el milagro, pero al principio Felipe no propuso nada, luego Andrés dijo, bueno, hay esto, y luego como todos fueron parte del milagro. Ahora Jesús está viendo este milagro de parte de Jesús y él brinca y le dice, si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si tú eres, Señor, tú eres el que sanó al paralítico en Betesda. Si tú eres, Señor, el que alimentó a las 10,000 personas. Si tú eres, Señor, el que salvó mi vida, me libró de la muerte y del infierno, entonces yo quiero ir contigo. Entonces yo quiero caminar sobre el mar. Entonces yo quiero ser parte del milagro que tú estás haciendo, Señor. Pero solo si tú eres. Entonces manda que yo vaya contigo. Si tú eres el gran yo soy, si tú eres Dios, entonces yo voy a caminar sobre el problema. Si tú estás conmigo, si tú mandas que yo vaya contigo, me refugie en ti y vea y sea parte del milagro, entonces manda, si eres tú, Señor. En ocasiones, pues a veces los que son papis saben, mamis, por ejemplo, escucho un ruido y me levanto en la madrugada y lo primero que quiero saber es que mis hijos están bien. Y a veces entro a su cuarto oscuro y cuando a veces abro la puerta y se despiertan y le digo, soy yo, mami, Azulita, Juan, es papi, todo bien, duérmanse. Y todos, es papi, y se quedan quietos y se vuelven a dormir porque confían. No me pueden ver, está oscuro, pero confían que es su papá porque conocen la voz de su padre. Pedro dice, Señor, si eres tú, no te veo, pero si eres tú, pa, si tú eres Dios, si eres el gran yo soy, manda que yo vaya a ti. Yo quiero estar contigo, quiero tener tu paz en tus brazos, Señor. No importa que sea agua. No sé qué está pensando Pedro. ¿Se va a echar cemento para que se endurezca el agua? ¿O lo va a congelar para que yo pueda caminar? Pero tú mandas, Señor, yo voy a ir. Me encanta la respuesta de Jesús en el verso 29. Jesús le dijo 3 letras. ¿Qué le dijo? Ven. ¿No? Qué increíble respuesta del Señor, que nada más le dijo, ven. Híjole, a veces nosotros, Señor, si tú haces esto y pones el otro, yo me voy a acercar más a ti y quiero ver con mis ojos que tú estás haciendo algo para que yo pueda caminar sobre este mar. Y Jesús nomás te dice, ven. No quieras ver con tus ojos, yo soy Dios. Nomás baja de la barca, pon tu pie en el agua, Pedrito, y vas a ver quién soy yo. Muchos queremos acercarnos más a Dios, experimentar más cosas con Dios, ver más su mano o ver milagros obrar en mi vida, experimentar, tener este tipo de experiencias con Dios y ver lo que Dios tiene para nosotros grandemente. Pero muchas veces no queremos bajarnos de la barca. Estamos en una zona segura, estamos en una zona de confort y esta es mi barca y esta sí flota, yo no. Entonces
Señor, sí te quiero conocer más. Señor, quiero tener el mejor matrimonio y experimentar lo que tú tienes para nuestro matrimonio grandemente. Pero ahorita estoy ocupado para ponerle atención a mi esposa, llevarla a cenar en la noche, encargar los niños, leer la palabra de Dios, tener un día de oración con ella. Y me quedo en la barca porque no quiero esforzarme, no quiero poner mi pie en el agua. Y estoy hablando de mí. Y me quedo en mi zona segura, me quedo en mi zona de confort. Quiero servir más mis hijos, quiero amar más mis hijos. Señor, quiero tener la mejor familia y que tú uses nuestra familia para hacer luz entre medio de tanta oscuridad. Pero tú sabes que trabajo demasiado y no puedo, no tengo tiempo. Y la verdad, juega el América y tengo que ver este partido hoy. Y me quedo en mi barca, me quedo en mi zona de confort. Y no puedo experimentar, caminar para ir hacia Jesús y tener un encuentro más personal. Los discípulos estaban en la barca, pero Pedro quería algo más. Entre los discípulos hay quienes desean tener un encuentro más cercano con el Señor y tener intimidad con el Señor y caminar por encima de cualquier cosa para ir a los dulces brazos de Jesús. Hay otros que están seguros en su barca. ¿Quién está bien y quién está mal? Ninguno. Todos somos discípulos. Pero cómo me encantaría tener este carácter de Pedro para ir, para poner mi pie, para mirar lo que Dios va a hacer, el milagro que Dios va a hacer, para ir hacia Jesús. Si quieres llegar hasta Jesús, hay una regla que nos dice aquí: tienes que caminar sobre el agua. No hay otra forma. Verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó con Pedro? Iba también, ¿no? Ya estaba, bajó de la barca, dejó su comodidad, va hacia Jesús, está mirando al Señor y le dice: está bien, di que yo vaya contigo. Pero en el asunto algo pasó. Dice en el comienzo del verso 30 que él miró lo fuerte que estaba el viento. Dijo el Señor que ninguno poniendo su vista no en el arado o atrás y el asunto va a salir chueco, puede ser mi discípulo. En ocasiones somos discípulos y estamos en medio de algo, pero nos gana el entorno, nos ganan los problemas, nos ganan las dificultades, nos gana nuestra familia. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Y miras la familia y dices: no, sí es cierto. En vez de nomás caminar por fe, no quitar la vista de tu Salvador, no quitar del gran yo soy la vista, mirar que Dios tu Salvador está contigo, que Él lo va a hacer por ti, nomás tengo que seguir mirando y no mirar las distracciones. No es enfocar la vista del Señor. Pedro miró y dijo: uy, no, hay mucho viento, espérate, ¿cómo va a ser? Yo no sé. Entonces dudó, tuvo miedo. Es normal, somos humanos. Desenfocamos muchas veces. No es de condenar, él sigue siendo el apóstol Pedro, pero es de aprender. Cuando estoy pasando algo, ya algunas veces he encontrado personas que dicen: ahorita no congrego, no estoy buscando a Dios porque estoy pasando dificultades. Y es cuando más deberías de agarrarte de Dios,
no es cuando más deberías de alejarte. Estoy batallando, por eso no busco de Dios. Está medio raro. Si Él es nuestro Salvador, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es cuando más debo de estar agarrado y acercarme a Dios. Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse como en un pantano. Llegó el punto en este asunto en que él se quedó estancado y empezó a friquear y empezó a mirar. El miedo nos paraliza. Yo soy un hombre súper miedoso y los que me conocen saben. Y muchas veces en mi vida he quedado paralizado por el miedo. Otros no tienen este carácter. Otros vamos y vamos y vamos, como nuestro pastor, y hemos aprendido de él. Pero otro, como Pedro y yo, muchas veces quedo paralizado con una cosita. Vamos a decir, a veces Dios dice, háblale a tal persona. Y yo estoy, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Y estoy agarrando aire. Y es nomás, hola, ¿cómo estás? Pero el miedo nos paraliza. Y dirían por ahí, esto no es de Dios. El asunto es, Señor, voy a confiar en ti, tú vas a abrir mi boca, tu palabra dice que no me preocupe. Tú me has dado tu Espíritu Santo, en tu Espíritu Santo hay gozo, paz, todo. Entonces yo voy a confiar en ti, voy a seguir caminando por fe. Pedro dudó, pero me encanta porque comienza a hundirse. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas llegamos a un punto que nos estancamos y comenzamos a hundirnos y a bajar y a bajar y a bajar y dejar de buscar de Dios. Pero Pedro dio voces: clama a mí y yo te responderé. Y Pedro clamó: Señor, sálvame, haz algo. ¿Y qué dice al momento? Jesús no dijo, pues vengo por ti mañana y te viento un lazo. Dice, al momento Jesús extendió su mano. Y me gusta porque Jesús puso la mano, pero dice, asió de él, es decir, que lo jaló hacia él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo imagino el Señor, a lo mejor podemos pensar que Él está regañando a Pedro, pero yo me imagino el Señor jalando a Pedro, su discípulo, y sabiendo el carácter de Pedro y cuánto Dios amaba a Pedro. Yo puedo imaginarme más bien un amigo jalando, dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no tuviste la fe necesaria, Pedro, para seguir? No lo veo tanto como un regaño, pero no, eso no lo sabemos. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos en nuestro caminar hacia Jesús? Vamos a terminar el verso 32, dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjate nada más, vamos a leer los 3 finales rápidamente, porque aquí cuando Pedro y Jesús suben a la barca, el viento se calma. Y los que estaban en la barca, los otros discípulos, dice, le adoraron, diciendo, wow, es cierto, tú verdaderamente eres hijo de Dios. Habían visto los milagros, habían caminado con Jesús, pero sabes que no habían creído todavía. Y vamos a leer ahorita en Marcos 6:51. Vamos a leer el mismo final de otro punto de vista. Marcos 6:51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aunque eran sus discípulos, ellos no alcanzaban a entender la magnitud de tener a Emmanuel, Dios con nosotros, entre ellos, porque su corazón estaba duro. Cuando tú ves señales y milagros,
Esto no trae salvación a tu vida. Muchas veces el corazón está duro. Algunas personas vienen a la iglesia porque quieren ver, y esto no trae salvación a sus vidas. Pero ellos, mirando esto, realmente, dice, le adoraron y dijeron: hey, tú realmente eres hijo de Dios. Pero aquí dice que sus corazones estaban duros y no entendían, pero no está diciendo diferente, está diciendo lo mismo. Su corazón estaba duro y de repente ven esto y dicen: wow, ¿quién es este hombre? No es hombre, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y vamos a ir al final de Juan 6:21, el último final, para terminar esta mañana. Juan 6:21. Dice en Juan 6:21, ellos, hablando de los discípulos, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Es curioso, pues imagínate los discípulos asustados, ven a Jesús y luego andar sobre el mar, realmente le reconocen. Ahora Pedro va y camina con el Señor, ven cómo salva a Pedro, y de repente Jesús ya sube a la barca, todo se calma y dices: wow. Muy probable a esa hora ya estaba amaneciendo cuando pasa todo esto. Entonces se calma, se despeja el viento, se quitan las nubes, se quita la tempestad, sale el sol, llega Jesús y todo. ¡Wow! ¿Quién es este hombre que calma los vientos, que salva las vidas, que anda sobre el mar? Entonces con gusto le recibieron, ¿quién no? Después de haber pasado todo esto: ¡ay, Señor! ¡Eres tú! Ya, ¿cómo no? Y me gusta el final que dice que cuando dice, la cual llegó enseguida, hablando de la barca, a la tierra donde iban. Cuando Jesús está con nosotros, es mucho más sencillo el camino. Probablemente era lo mismo el recorrido, pero con Jesús ellos descansaron y se les hizo una chulada el viaje, porque ya estaba su Salvador con ellos, estaba su Maestro, estaba ahora su Dios con ellos. Es decir, cuando Jesús está con nosotros podemos caminar y que sabes que viene lo que viene. Gracias, Señor, porque estamos caminando con Él y estamos decididos a llegar a la otra orilla. Los discípulos batallaron para llegar a la otra orilla, pero llegaron, ¿sí o no? Sí. El deseo de Dios es que nosotros vayamos al otro lado, que crucemos el mar de dificultades, de adversidades, de pruebas, de luchas, de fatiga, pero que sigamos creciendo, que sigamos caminando como discípulos del Señor. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias otra vez por esta mañana. Gracias que tú eres Dios, que sigas enseñándonos a caminar y amarte, servirte, Señor, el resto de nuestras vidas. Señor, si alguien hoy aquí no ha dado su vida a ti, que pueda entregar su vida, Padre, a ti. Y si tú estás aquí y no has entregado tu vida al Señor, y tu deseo es entregar tu vida a Él, clama a Él como lo hizo Pedro y dile: Señor, sálvame, te entrego mi vida. Amén.